Un ataque de pánico, también llamado crisis de angustia, es un episodio repentino de miedo intenso que provoca reacciones físicas graves cuando no existe ningún peligro real o causa aparente. Los ataques de pánico pueden provocar mucho miedo. Cuando se presenta un ataque de pánico, puedes sentir que estás perdiendo el control, que estás teniendo un ataque cardíaco o incluso que vas a morir. Los ataques de pánico suelen comenzar de forma súbita, sin advertencia. Pueden aparecer en cualquier momento, cuando estás conduciendo, en un centro comercial, cuando estás profundamente dormido o en medio de una reunión de negocios. Puedes tener ataques de pánico ocasionales o con frecuencia. Aunque se desconocen las causas, se piensa que las personas con trastorno de pánico malinterpretan sensaciones corporales inofensivas, como amenazas. Las personas tienen síntomas físicos como latidos rápidos del corazón, también llamado taquicardia, dolor en el pecho o en el estómago, dificultad para respirar, debilidad o mareos, transpiración, calor o escalofríos, hormigueo o entumecimiento de la mano, entre otros. También suelen tener una preocupación intensa acerca de cuándo ocurrirá el próximo ataque de pánico y miedo de ir a los lugares donde han tenido un ataque de pánico en el pasado. Debemos diferenciarlo de trastornos orgánicos como las crisis hipoglucémicas o el hipertiroidismo, entre otras, por lo que es importante que el paciente acuda al médico en primer lugar, para descartar alguna enfermedad. Se diferencia del abuso de sustancias que también pueden provocar síntomas de abstinencia similares a la ansiedad. Y hay que diferenciarlo de otros trastornos de ansiedad y de otros trastornos del estado de ánimo. Si no se tratan, los ataques y el trastorno de pánico pueden afectar casi todas las áreas de tu vida. Es posible que tengas tanto miedo de tener más ataques de pánico que vivas en un estado constante de miedo, lo que arruina tu calidad de vida. La psicoterapia se considera la primera opción de tratamiento y se enfoca en enseñar diferentes formas de pensar, comportarse y reaccionar ante distintas situaciones para ayudarle a la persona a sentirse menos ansiosa y preocupada. Los ataques de pánico pueden comenzar a desaparecer una vez que se aprende a reaccionar de manera diferente a las sensaciones físicas de ansiedad y al miedo que se producen durante los mismos. Algunos medicamentos que ayudan a controlar la ansiedad son los antidepresivos, betabloqueadores y las benzodiazepinas. Suscríbete a mi canal, donde podrás encontrar más contenido interesante sobre psicología. Mi nombre es Fernando Rodríguez del Instituto de Psicoterapia Estratégica y nos vemos en otro video. Hasta la próxima. Hola, mi nombre es Angie Estefany Bonilla Palacio, soy estudiante de la Universidad Uniclaretiana Claretiano ubicada en la ciudad de Quibdó, de la Facultad de Psicología en el 6º semestre. La materia por la cual se está realizando este video es Psicología Clínica. Hoy hablaremos sobre el trastorno de pánico. Es un trastorno que provoca mucho sufrimiento y malestar, ya que se caracteriza cuando la persona experimenta episodios en los que siente una ansiedad muy intensa. Esta ansiedad se presenta con unos síntomas característicos: sensación de ahogo, dolor en el pecho, pérdida de control, palpitaciones, mareo, sudoración, temblor, desmayo, escalofríos, dolor de cabeza, sensaciones de despersonalización, las cuales son las sensaciones asociadas a ver el mundo extraño. Hay un cuadro sintomatológico muy amplio que se presenta en el momento que la persona experimenta una ansiedad muy elevada. Después de un primer episodio de trastorno de pánico, la persona desarrolla miedo a volver a sufrir un ataque de pánico, ya que es una experiencia muy desagradable. Por eso la persona desarrolla un miedo intenso de que le vuelva a suceder. Por ende empieza a hacer una serie de cosas destinadas a que esto no vuelva a suceder, como por ejemplo dejar de ir a ciertos sitios donde hay multitud, donde la persona se puede sentir agobiada o incómoda. Para este trastorno utilizaremos la terapia cognitivo-conductual.
El primer paso para la terapia cognitivo-conductual es la entrevista. Se le da importancia a la entrevista, si bien se considera que lo mejor son las entrevistas estructuradas, ya que se le considera más fiables para hacer un buen diagnóstico diferencial. El segundo paso es la evaluación médica. Se recomienda que haya siempre una valoración médica para que previamente al diagnóstico se eliminen otras alternativas. El tercer punto es la autoobservación. En la autoobservación se diferencian dos tipos. Primero, la autoconciencia subjetiva, que consiste en el recuerdo que el paciente tiene de su crisis de pánico, que lleva descripciones tales como me siento horrible y no tenía control sobre mi cuerpo. Segundo, es la autoconciencia objetiva. En esto el paciente describe sus síntomas como mis síntomas son de mareo, dolor de cabeza, sentimientos de irrealidad y falta de aire, entre otros. En el cuarto punto tenemos los cuestionarios estandarizados. Sirven para aportar mucha información que se considera útil para el tratamiento, como una lista de situaciones agorafóbicas evaluadas según el grado de evitación que tenga el paciente ante dichas situaciones. Por consiguiente, la terapia cognitivo-conductual. El tratamiento tiene como objetivo modificar la evaluación disfuncional que el paciente realiza de la crisis de pánico y la ansiedad, la respuesta de hiperventilación, las reacciones de miedo a las señales físicas y la evitación de situaciones. El primer punto de la terapia es el siguiente, es aportar información sobre en qué consiste la respuesta ataque-huida. El segundo punto es identificar las creencias aberrantes del paciente y desafiarlas, es decir, combatirlas con argumentos racionales. El tercer punto es aportar información concreta sobre los efectos de la hiperventilación en las crisis de pánico y se entrena al paciente para el control respiratorio. El cuarto punto, se expone al paciente repetidamente a sensaciones internas de modo que les pierda miedo mientras se practican las técnicas respiratorias y cognitivas. El quinto punto, se trabaja a la exposición en vivo, a las situaciones temidas evitadas normalmente por el paciente. La sesión 1 de la terapia cognitivo-conductual consiste en ayudar al paciente a identificar las situaciones en las que suele darse la ansiedad y la crisis de pánico. La sesión 2 se continúa con los objetivos anteriores de describir la ansiedad y el pánico y se explican los conceptos de hiperventilación. La sesión 3, al igual que la 4, el objetivo principal es el control respiratorio. La sesión 5 se empieza a utilizar el control respiratorio a situaciones de ansiedad. La sesión 6 se empieza con otra técnica utilizada en este trastorno de pánico, la exposición interoceptiva. Sesión 7 se empieza revisando el control respiratorio y se anima a los pacientes a que vayan aplicando las situaciones que sientan ansiedad o sensaciones incómodas.